Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 8 de este viernes 3 de octubre. Hasta las 10 les acompañamos, no, hasta las 9 les acompañamos una hora de actualidad aquí en RPA de 8 a 9 en este Asturias Hoy, primera edición, en una jornada en la que les hablamos de Duro Felguera. La compañía quiere seguir adelante con su plan de reestructuración y lo presentará lo antes posible para evitar el concurso de acreedores. La ingeniería asturiana ha comunicado que tiene un mes para hacerlo, después de la decisión ayer del juez denegando prorrogar por cuarta vez la situación de preconcurso. El magistrado entiende que el mantenimiento de las negociaciones con los acreedores sin resultados tangibles, ni plan de acción, ni tampoco calendario, no es fundamento suficiente para prolongar la situación preconcursal más allá de los plazos que marca la ley. Esta decisión judicial ha caído como un jarro de agua fría entre los trabajadores. Sin la figura del preconcurso, Duro Felguera está expuesta a la reclamación de cualquier acreedor que podría abocar a la situación de concurso. Por cierto, ayer cayó en bolsa Duro Felguera un 30% a raíz de estas informaciones. Y en lo político, el coordinador general de Izquierda Unida de Asturias y también consejero de Ordenación del Territorio ha pedido al Ministerio de Transportes que respete Asturias. Así defiende Ovidio Zapico a Alejandro Calvo, al consejero de Movilidad, a quien el Ministerio acusó de hacerle el juego al PP con sus declaraciones sobre el peaje del Huerna, exigiendo que se elimine. Decía el Ministerio que fue el PP el que llevó a cabo la prórroga hasta 2050 y por eso ha habido este cruce de declaraciones que, como decimos, Ovidio Zapico defendía y plantaba cara frente al Ejecutivo Central. Es inaceptable y no se puede tolerar ninguna crítica hacia el Gobierno de Asturias ni hacia los miembros del Gobierno de Asturias por parte de nadie del Gobierno Central, además con algo tan delicado como es el peaje del Huerna, que es un agravio, que es ilegal y que obviamente es injusto y que solo cabe la defensa de los intereses de Asturias, sin partidismos. En la misma línea se ha manifestado también la Federación Asturiana de Empresarios o Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio, defendiendo la labor del consejero de Movilidad Alejandro Calvo, que por cierto será entrevistado esta mañana a las 10 en TPA Noticias Matinal. Así comienza este Asturias Hoy, primera edición. Antes de contarles otras noticias en titulares, reciban un saludo en redacción de Patricia Martínez y Ángeles García, también en redacción y elocución Elia Rivero, al control de sonido Diego Fernández y quien les habla, Cristina Natal. Asturias Hoy. Los médicos van hoy a la huelga como muestra el rechazo del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. A la convocatoria están llamados unos 4.000 profesionales en Asturias, 700.000 en todo el Sistema Nacional de Salud. Los sindicatos médicos escenificaron así su rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por Sanidad y reclaman un texto propio para la profesión. Además, piden una clasificación profesional que reconozca su cualificación, sus funciones y sobre todo su responsabilidad. El Ministerio ve inaceptable elaborar un texto exclusivo para este colectivo. Creen que se hace en perjuicio del resto de profesionales sanitarios y de la propia organización del sistema. La huelga cuenta en Asturias con el respaldo del SINPA, del Colegio de Médicos y también de la plataforma de médicos del SESPA. Rubén Díaz es portavoz de este último colectivo. Hay medidas que ya se pueden implantar con regulación de la jornada, generar descansos de todas las guardias, intentar un nuevo formato de guardias donde no sea obligatorio trabajar 24 horas seguidas, donde se generen los descansos debidos y donde esto además se retribuya a un precio diferente de la jornada complementaria que está por debajo de la jornada ordinaria. El fin de la campaña de verano eleva el paro en Asturias en 1.219 personas en septiembre. Supone un incremento de más del 2,5%, uno de los más abultados del país, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo. No obstante, Asturias registró la cifra más baja de paro en un mes de septiembre desde 2007. Desde FADE, su director general, Alberto González, pone el énfasis en el incremento de afiliados a la Seguridad Social. Por parte de los sindicatos, el secretario de Empleo de UGT en Asturias,
Asturias, Javier Campa, advierte de que hay trabajadores que buscan empleo en otros sectores por las malas condiciones en el ámbito turístico, y Marta Fernández, de Comisiones Obreras, alerta de la fuerte subida del paro entre jóvenes menores de 25 años. El crecimiento anual de la afiliación en Asturias, y este es un dato significativo, supera la media anual por primera vez desde el año 2010. El problema de este sector, sin duda alguna, es la calidad del empleo que está ofertando. Creemos que tiene margen de mejora y así lo seguiremos exigiendo. Es alarmante que el 84% del empleo neto destruido se haya cebado entre jóvenes menores de 25 años. Y hoy entra en vigor la segunda fase de la Ley de Eficiencia Judicial. Los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán desde hoy los casos de delitos sexuales, trata de seres humanos, matrimonios forzosos y mutilación genital femenina. Los magistrados avanzan que esto colapsará sus salas. Estrella González Maroño, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, denuncia que en Asturias aún no se ha creado ninguna de las plazas de jueces de refuerzo prometidas por el Ministerio. Se han nombrado a jueces que tienen su propio juzgado, que tienen que trabajar en su propio juzgado, pero que parcialmente ejecutarán o realizarán funciones en los juzgados de violencia sobre la mujer. El tráfico. Y conocemos cómo se circula a estas horas por las carreteras asturianas. DGT, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Momento bastante tranquilo hasta ahora en toda la red de carreteras del Principado. Solo van a encontrar ligeras complicaciones en la circulación por esas obras de mejora que están complicando en la AP66 el entorno de Lena en sentido sur. Por lo demás, hasta ahora se circula con normalidad, aunque como siempre les vamos a pedir mucha precaución al volante. Bueno, pues vamos ahora con información de tráfico local. Comenzamos en Oviedo. Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal se circula? Por ahora todo con tranquilidad, no hay densidad de tráfico y tráfico bastante fluido. Gracias, vamos a Gijón. Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal se circula? Bueno, pues hasta ahora tenemos una colisión entre 3 vehículos en la AS2 salida Tremañes, lo que dificulta un poco la circulación. El resto de días el tráfico es fluido y se circula con normalidad. Gracias, Gijón. Y terminamos en Avilés. Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula? En estos momentos hay un poco más de tráfico a la entrada de la ciudad por la zona de Bonavista. En el resto de vías tráfico fluido y sin retenciones. Gracias. El tiempo. Vamos con la previsión. Cecilia Crespo, buenos días. Buenos días, Cristina. Hoy el día va a estar dominado por velos de nubes altas que nos anticipan ya el cambio de tiempo que vamos a tener en la jornada de mañana. Tenemos todavía nieblas en el extremo occidental de Asturias que esperamos que vayan levantando en las próximas horas. Las temperaturas mínimas son más altas que ayer, pero las máximas hoy empiezan a bajar. Perderemos entre 1 y hasta 3 grados. El viento soplará del noroeste con rachas en torno a los 30 km por hora. Asturias al día. Y Asturias al día a partir de las 9 de la mañana, hoy con más política si cabe y como siempre desde la Junta. Roberto Pato, buenos días. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy atentos además a lo que vais a contar en relación al peaje del Huerna en las noticias, porque de eso vamos a hablar hoy en el programa aquí en la Junta General del Principado, lo ocurrido en la última semana, en los últimos días, en relación a esa eliminación del peaje del Huerna. Van a estar con nosotros los diputados Ángel Morales del PSOE, Pedro de Rueda del Partido Popular, Gonzalo Centeno de Vox, Delia Campomanes de Izquierda Unida Convocatoria, Adrián Pumares de Foro y Covadonga Tomé del Grupo Mixto. Con ellos hablaremos, como les digo, sobre el peaje del Huerna. En la entrevista vamos a compartir hoy espacio con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y hoy vamos a cerrar el programa estrenando una canción, Palomas entre halcones. Es la nueva canción de Tigre y Diamante, en este caso en colaboración con Tania Pereira. Charlamos para despedir la semana con John Álvarez, cantante de Tigre y Diamante. Bueno, pues musicalmente cerramos la semana en Asturias al día también. Roberto, gracias. Buena jornada. Buen día, gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
8 y 9 minutos de la mañana, se lo contábamos en la apertura, Duro Felguera sigue adelante con su plan de reestructuración. Lo presentará, dicen, lo antes posible para evitar el concurso de acreedores. La compañía ha comunicado que tiene un mes para hacerlo. La decisión se toma después de que el magistrado ayer denegara prorrogar por cuarta vez la situación de preconcurso. En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Duro Felguera asegura que su intención es presentar ante el juez el plan de reestructuración para que lo homologue, algo que se daba por descontado que sucedería el pasado 30 de septiembre, pero que finalmente no sucedió. Según la ley concursal, la compañía dispone hasta el 31 de octubre para hacerlo, pero la voluntad de Duro es presentar el plan tan pronto como se obtengan las mayorías necesarias y evitar así entrar en concurso de acreedores. La decisión se toma después de la negativa judicial a prorrogar por cuarta vez el preconcurso. El juez entiende que el mantenimiento de las negociaciones con los acreedores sin resultados tangibles, si tampoco plan de acción ni calendario, no es fundamento suficiente para prolongar la situación preconcursal más allá de los plazos que marca la ley. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 llega a reprochar a Duro Felguera el no haber recibido comunicación formal sobre el estado de la compañía, que la información disponible la obtenía por los medios de comunicación y que esa falta de conocimiento de primera mano le ha impedido ejercer un control sobre la utilidad de la prórroga. La decisión judicial ha caído como un jarro de agua fría entre los trabajadores, entre la plantilla de Duro. Sin la figura del preconcurso, la compañía está expuesta a la reclamación de cualquier acreedor que la abocaría al concurso de acreedores. Pues situación complicada en Duro Felguera. Seguimos pendientes. Por cierto, la compañía ayer perdía en bolsa, tras estas informaciones, hasta un 30% en sus acciones. Cambiamos de asunto. Asturias registró la cifra más baja de paro en un mes de septiembre desde 2007. No obstante, el número de desempleados creció, aunque menos que en años anteriores. Lo hizo en un 2,5%. Hay 1.219 personas más buscando trabajo en la región. El Principado fue la tercera comunidad en número de desempleados que más subió en todo el país, por detrás de Andalucía y de Galicia. Nos da más detalles Luis Palomero. A pesar de que más de 1.200 trabajadores se han apuntado a las listas del paro, el número de personas que buscan trabajo en el Principado se mantiene por debajo de las 50.000. Unos datos del paro que, a pesar de la bajada, tienen una lectura positiva. La comparación interanual indica que en el último año el descenso ha rondado el 8%. Esto supone que desde septiembre de 2024, 4.300 personas hayan salido de la lista de desempleados. El Principado destaca que el pasado mes ha sido el mejor septiembre en términos de paro desde 2007. En cuanto a afiliación a la Seguridad Social, el número de afiliados ya supera los 395.000, lo que supone un incremento interanual de más de 9.300 personas. En el conjunto del país el paro bajó el mes pasado en 4.800 personas, es un descenso del 0,2%. El número total de parados se sitúa en 2.421.000, la cifra más baja de un mes de septiembre desde hace 18 años. La afiliación media subió únicamente entre las mujeres, que ganaron casi un 1% de cotizantes. Por sectores, el que más empleo ha generado es el de educación. ¿Y hay reacciones a estos datos, Elia? Sí, el Gobierno regional asocia la subida del paro en septiembre a la finalización de los contratos de la temporada estival y destaca que, a pesar de la cifra, es el mejor mes de septiembre desde 2007. En cuanto a la destrucción de más de 4.000 empleos, el Principado prefiere fijarse en el dato interanual, que es positivo. Begoña López, la directora gerente del SEPEPA, del Servicio Público de Empleo del Principado. Con el cese de algunas actividades propias del verano, nuestra comunidad autónoma registra incrementos en el número de parados registrados. En esta ocasión, 1.200 personas más que en el mes anterior. Con todo, es el mejor mes de septiembre en términos de paro registrado desde el año 2007. Respecto a los agentes sociales, desde FADE, el director general, Alberto González, pone énfasis en el incremento de afiliación a la Seguridad Social. El secretario de Empleo de UGT en Asturias, Javier Campa, advierte de que hay trabajadores que buscan empleo en otros sectores por las malas condiciones en el ámbito turístico, y Marta Fernández, de Comisiones Obreras, alerta de la fuerte subida del desempleo entre jóvenes menores de 25 años. El crecimiento anual de la afiliación en Asturias, y este es un dato significativo, supera la media anual por primera vez desde el año 2010. El problema de este sector, sin duda alguna,
es la calidad del empleo que está ofertando. Creemos que tiene margen de mejora y así lo seguiremos exigiendo. Es alarmante que el 84% del empleo neto destruido se haya cebado entre jóvenes menores de 25 años, lo que demuestra que la juventud sirve como trabajadores y trabajadoras precarias para cubrir los empleos de la época estival. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Vamos con más asuntos a las 8:14 de la mañana. La huelga de médicos ha comenzado, lo ha hecho hace 15 minutos, esa es la convocatoria oficial, desde las 8 de esta mañana y hasta la medianoche. A la convocatoria están llamados unos 4.000 profesionales en Asturias, 700.000 en todo el país, en todo el Sistema Nacional de Salud. Se unen a esta huelga para mostrar su rechazo al borrador que propone el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco de las Profesiones Sanitarias. Los sindicatos médicos temen que el Ministerio alcance un acuerdo de mínimos con las comunidades autónomas que deje en papel mojado sus principales reclamaciones. Quieren un estatuto propio que reconozca su cualificación, las funciones y, sobre todo, la responsabilidad del colectivo. El Ministerio de Sanidad ve inaceptable elaborar un texto exclusivo para estos médicos, para los profesionales. Creen que se hace en perjuicio del resto de trabajadores de la sanidad y de la propia organización del sistema. La huelga de los sindicatos médicos cuenta en Asturias con el respaldo del SINPA, del Colegio de Médicos y también de la plataforma de médicos del SESPA. En concreto, esta plataforma reclama un incremento salarial de los profesionales, limitar las agendas de los médicos en atención primaria y reducir la burocracia en consulta. Rubén Díaz, portavoz del colectivo, subraya que los médicos también tienen reclamaciones que dependen directamente de la Consejería de Salud de Asturias. Hay medidas que ya se pueden implantar con regulación de la jornada, generar descansos de todas las guardias, intentar un nuevo formato de guardias donde no sea obligatorio trabajar 24 horas seguidas, donde se generen los descansos debidos y donde esto además se retribuya a un precio diferente de la jornada complementaria que está por debajo de la jornada ordinaria. Por su parte, el Colegio Oficial de Médicos de Asturias considera que las propuestas del Ministerio de Sanidad no responden a las demandas esenciales del colectivo ni a los retos del Sistema Nacional de Salud. Su presidente, Luis Antuña, cree que afecta tanto a los profesionales como a la calidad asistencial. Pedir disculpas y comprensión. Comprensión porque es nuestra obligación como institución, como Colegio de Médicos, intentar garantizar que los médicos puedan desempeñar su trabajo en las condiciones más favorables para garantizar la calidad y seguridad de la asistencia que prestan. Y hoy en día, en esta redacción actual del Estatuto Marco, eso no se garantiza. A las 12 a mediodía hay una concentración del SINPA delante de Luca. Bueno, pues también a la 1:15, en torno a esa hora, la plataforma de médicos del SESPA convoca una concentración, en este caso delante de las oficinas del SESPA en la plaza del Carballón, en la capital asturiana. Saludamos ahora al secretario general del Sindicato Médico del Principado de Asturias, al secretario general del SINPA, José Antonio Vidal. Muy buenos días. Muy buenos días. Lo primero, José Antonio, doctor, esos servicios mínimos que el BOPA publicó ayer en la resolución de la Consejería de Salud, ustedes dicen que son abusivos para la jornada de hoy. Cuéntenos por qué dicen eso. Esencialmente porque no consideramos que para un día de huelga los servicios mínimos deberían de ser los que corresponden a un día festivo. El personal de guardia, los servicios esenciales y nada más. Aumentar el resto de profesionales en un día así no carece de mucho sentido. No estamos hablando de una huelga que en principio vaya a ser indefinida ni vaya a ser prolongada de momento. Pero bueno, eso ya veremos entonces. Cuando sea más adelante, probablemente tengan entonces que poner a trabajar a todo el mundo. No tiene mucho sentido. Se espera un seguimiento importante, ¿no? No solo en Asturias, sino en todo el país. Sí, es una de las razones de unos servicios mínimos tan altos. Uno de ellos es que, evidentemente, esperan un seguimiento masivo. Están convocados todos los médicos y facultativos de España, unos 172.000 a la huelga, y en Asturias, pues los 3.800.
Casi los 4.000, sí. Facultativos casi están convocados. Y todo esto por el borrador, por el anteproyecto, ¿no? Planteado para reformar el estatuto de los profesionales de las profesiones médicas, planteados por el Ministerio de Sanidad. Por partes en esas reclamaciones, ¿ustedes consideran que equiparan de manera indebida a médicos y otros compañeros de la profesión? ¿Quieren un estatuto propio? ¿Por qué? Explíquenoslo para que nos actualicemos bien en este sentido. Bueno, pues porque esencialmente la profesión médica se distingue, se dignifica y se singulariza sobre todo por un concepto que es la responsabilidad. Y esa responsabilidad implica una formación más compleja, de 10 o 11 años para poder formar un especialista. Implica una formación en la que si no eres especialista no puedes ejercer en el sistema público de salud, necesita la especialización, no basta con simplemente el mero título de licenciado o de graduado. Necesitamos tener una responsabilidad tal que somos los que nos encargamos de todo el proceso asistencial. Cualquier problema que ocurra durante la asistencia a un paciente, la responsabilidad de quien va a dar explicaciones va a ser el médico y el facultativo correspondiente. Otras categorías, lógicamente, tienen responsabilidad en su ámbito, en el ámbito de cuidados o en el ámbito técnico, y no tienen esta responsabilidad sobre ellos. Si somos los responsables de todo el proceso, lo menos que puede ser es que nosotros seamos los que establezcamos nuestras condiciones y nuestra situación. Si no, es un agravio comparativo. Igual que es un agravio las condiciones laborales en relación a los demás, porque intentar equiparar pues en retribuciones o en acceso a puestos, como están ahora o otras organizaciones demandando una equiparación de retribuciones, que blindar esas retribuciones en el Estatuto Marco. Pero, en cambio, mantener que las condiciones laborales sean totalmente distintas, peores para nosotros, y las condiciones de responsabilidad sean las máximas para nosotros, hombre, es absolutamente es una discriminación, es un trato absolutamente injusto hacia uno de los colectivos sobre los que se sostiene el sistema de salud. No olvidemos que todos los demás son necesarios, pero no suficientes para mantener el sistema de salud. Sin médicos y facultativos no hay sistema. José Antonio, con esta argumentación también piden que se recompense con más salarios, esa cualificación y responsabilidad, ¿no? Más que con más salarios, que se sobre todo, no es tanto, fíjate, en sí el salario como las condiciones laborales. Es decir, el problema que hay es que se trabaja en un régimen, por decirlo así, siempre se ha trabajado en un régimen que es que en realidad es lo que mantiene el sistema en esa excelencia que tiene, en un régimen de sobreexplotación y de infrarremuneración. Entonces, si nos comparamos con nuestro entorno cercano, no hablo ya de países de altos niveles de vida, no, países de nuestro entorno cercano europeo, y nos comparamos con otras profesiones, las diferencias, bueno, pues llaman la atención. Pero es que además tenemos un régimen laboral en el que el trabajo es ilimitado. Nosotros, debido a que tenemos que mantener la asistencia 24/7, tenemos un régimen de guardias en el cual la guardia es una jornada extraordinaria, pero no es una hora extraordinaria. Se abona por debajo de la hora ordinaria, lo cual a cualquier trabajador le parece una aberración. No tiene límite semanal de horas, mientras que ahora se pelea por las 37 horas y media y por estas cosas. Nosotros tenemos 48 horas como poco, y a partir de ahí las que nos quieran poner, o sea, no tenemos límites de horas de trabajo. Es obligatorio, no es una hora extraordinaria que puede ser voluntaria, no, para nada. Y ni uno solo de esos minutos trabajados dentro de una guardia computa para la jubilación, con lo cual tampoco hay ninguna ventaja en ese sentido. En definitiva, son regímenes absolutamente injustos y desproporcionados para cualquier trabajador. Claro, en este contexto, o a raíz de lo que usted explica, mencionaba sobreexplotación, infrasueldo, digamos, serían dos cuestiones fundamentales. Entonces, por lo que dice, ¿no? Modificar la jornada, hacer una mejor jornada, también hacer un paralelismo con los ingresos, y por otra parte, si no me equivoco, la voluntariedad y
en este caso, cotización o, digamos, tener en cuenta, mejor dicho, esas horas para la jubilación. Correcto, lo has dicho muy bien, computar esas horas para poder, por ejemplo, tener un coeficiente reductor como pasa en otras profesiones de riesgo, que te reducen la jubilación en función del tiempo trabajado. La cotización nosotros la tenemos topada, con lo cual la jubilación la tenemos topada y por más que coticemos, al final no vamos a recibir más pensión. No ese es el objetivo. El objetivo es tener una jubilación flexible, que tampoco es que obligatoriamente tengas que jubilar, es simplemente poder hacerlo. Estas cuestiones te las puedo resumir en dos cosas. Un agravio por responsabilidad y un agravio por condiciones laborales. Las dos cuestiones son la base de esta reivindicación, tanto nacional como autonómica. Ya escuchábamos antes al presidente del Colegio de Médicos, por antelación, disculpas a los usuarios, pero es la manera, entiendo, como todas las huelgas que tienen ustedes para que se les escuche o para mostrar su postura al Ministerio. Desgraciadamente, aunque somos un sindicato, nuestro objetivo no es hacer una huelga, sino evitarla. Es decir, nuestro objetivo es negociar y seguir negociando, pero cuando la cerrazón del Ministerio es tan impresionante como es la actual, porque ya habéis comentado muy adecuadamente que consideran que es imposible que nosotros negociemos nuestras propias condiciones, pues entonces vamos a tener una situación de conflicto garantizada. Bien, y luego a nivel autonómico, desde luego, se pueden hacer muchas cosas que se pueden intentar paliar esta situación mientras se arregla la situación nacional, pero la situación nacional la veo muy difícil de solucionar. Los usuarios tienen que entender que nosotros no estamos haciéndolo para dañarles, sino todo lo contrario, para protegerles, porque lo que queremos es que el sistema disponga de buenos profesionales y que los profesionales no acaben quemados, porque el gran problema es que tenemos excelentes médicos y facultativos, pero si los exprimes como limones, acaban quemados y acaban cansados y desmotivados, y eso es lo que daña la calidad de la atención. Por lo tanto, si queremos médicos satisfechos y que sigan trabajando como ellos quieren, con todo el entusiasmo en mejorar la salud de los pacientes, vamos a tener que mejorarles sus condiciones y vamos a tener que escucharles. Y eso tienen que darse cuenta de que en realidad, en el fondo, es por ellos y por sus hijos. Una última cosa, la huelga empezaba a las 8, han pasado 25 minutos, imagino que todavía no tienen cifras, es pronto, José Antonio, de seguimiento, claro. Se espera, como decías, un seguimiento masivo, porque la verdad es que hay muchísimo malestar entre la profesión, pero no es muy pronto todavía y todavía están los servicios cerrando los datos, pero bueno, en cuanto tengamos os lo proporcionaré. Pues estamos en contacto. José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico del Principado de Asturias, del SINPA. Gracias, que tengan buena jornada, en este caso de protesta, pero buena jornada. Gracias. Muchísimas gracias. Venga, muy bien. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Pues del malestar en la profesión médica, el del profesorado de la Universidad de Oviedo, que reclama que la Administración asuma las mejoras comprometidas para los complementos de investigación y docencia. Unos cambios que ya se habían admitido en una negociación que parecía cerrada, pero que dicen no se acaban de plasmar en un marco normativo. Los profesores de la institución académica dicen que irán a la huelga si el Principado no atiende estas reivindicaciones. Nos lo cuenta Guille Verdín. Los profesores universitarios han mantenido hoy su segundo jueves de protestas para que el complemento de docencia e investigación de 120 euros se equipare al nacional de 170, también para que este complemento se actualice con el IPC y que se aumente de 3 a 4 los tramos a poder percibir. Subidas salariales que se habían comenzado a negociar en 2022 y que dicen estaban aceptadas. Ahora están pendientes de convertirse en una realidad. Carmen Fernández, presidenta de la Junta de Personal Docente Investigador de la Universidad de Oviedo, no descarta movilizaciones en forma de huelga. Estamos sensibilizando a la opinión pública y también a la consejería, que es la, responsable de este decreto, y seguiremos aumentando en intensidad. Entonces no descartamos para nada ir a una huelga. Estos complementos se crearon en 2004 por la Ley de Universidades y exigen resultados en docencia e investigación. Por ejemplo, que se logren 5 publicaciones en 6 años, trabajos que son valorados por la ANECA. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha mostrado su apoyo al profesorado y ha asegurado que trasladará este malestar al consejero de Ciencia, Borja Sánchez, la semana próxima. En el contexto universitario, la presidenta del Consejo de Rectores de las instituciones españolas, Eva Alcón, aboga por las becas salario frente, volvemos a este polémico tema, a la propuesta del Principado
frente a las matrículas gratis que sí defiende el Ejecutivo asturiano. Alcón, que también es rectora de la Universidad Jaume I en Castellón, ofreció una conferencia en Oviedo sobre los retos de la educación universitaria en el contexto actual. La presidenta de la CRUE ha señalado a la formación, a la investigación y a la transferencia del conocimiento como los 3 pilares de la educación superior. Cada vez hay más diferencias entre unos y otros y creo que es momento de repensar seriamente si las becas salario tan necesarias para aquellas personas que tienen que abandonar sus estudios o no pueden seguir no sería una solución que deberíamos implementar en este país. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Cambiamos de asunto a las 8:29. El coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, también el consejero de Ordenación del Territorio, ha pedido al Ministerio de Transportes que vuelva a la senda de la institucionalidad y que respete a Asturias. La FADE respalda también al Ejecutivo asturiano y pide fechas al Ministerio para la supresión del peaje. Nos lo cuenta Patricia Martínez. Ovidio Zapico reclama al Ministerio que vuelva a la senda de la institucionalidad después de que se acusase al consejero de Movilidad del Principado, a Alejandro Calvo, de hacer el juego al Partido Popular por su posición sobre el peaje. Zapico pide a Óscar Puente que deje de lado el partidismo y reclama que no se trate al Principado como una región de segunda. Es inaceptable y no se puede tolerar ninguna crítica hacia el Gobierno de Asturias ni hacia los miembros del Gobierno de Asturias por parte de nadie del Gobierno central, además con algo tan delicado como es el peaje del Huerna, que es un agravio, que es ilegal y que obviamente es injusto y que solo cabe la defensa de los intereses de Asturias, sin partidismos. El propio consejero de Movilidad evitaba ayer la polémica. En un desayuno informativo de Fórum Europa en Madrid, Alejandro Calvo habló del peaje, pero no de la discrepancia con el Ministerio. Tiene que avanzar el proceso en Europa y donde Asturias también va a avanzar en el ámbito estatal, tanto en la parte administrativa como jurídica. La Federación Asturiana de Empresarios respalda a Alejandro Calvo y exige al Ministerio de Transportes una fecha clara para que se suprima el peaje del Huerna. Desde la patronal recuerdan que las empresas asturianas no pueden seguir pagando el precio de un peaje injusto mientras se lanzan reproches políticos. También el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo expresa su respaldo al consejero de Movilidad. Considera Carlos Paniceres que el Ministerio de Transportes ha sido absolutamente injusto al criticar su postura en torno a la petición de supresión del peaje y subraya que lo que ha hecho Alejandro Calvo es defender los intereses de Asturias. Yo creo que no ha sido justo por parte del Ministerio utilizar ese tono por una reivindicación que es justa, que los asturianos, como se ve, hay una unanimidad en esa posición, que el Gobierno lidera también, es como también creo que es su obligación, y poniendo a Asturias por delante y Asturias lo primero. Por lo tanto, sobre todo yo creo que también todas esas declaraciones incendiarias, etcétera, no ayudan. Por cierto, el consejero de Movilidad estará, Alejandro Calvo, será entrevistado a las 10 de la mañana en TPA Noticias Matinal. También en lo político, el presidente del Partido Popular Asturiano, Álvaro Queipo, ha hablado, dice que se acerca el fin del ciclo de Adrián Barbón, así como del régimen socialista, asegura el líder de los populares en el Principado. Álvaro Queipo estuvo ayer acompañando al secretario general del Partido Popular, a Miguel Tellado, que acusa a Pedro Sánchez de no convocar elecciones si no cuenta con mayoría parlamentaria para sacar adelante los presupuestos de 2026. Se ha comprometido a solucionar el caos en materia de infraestructuras que dice padece Asturias. Decía tanto el consejero Calvo como Adrián Barbón que, claro, no se podría hacer nada sin presupuestos generales del Estado. Y no se ponen ni colorados. Si esto es así, ¿por qué no exigen a Sánchez que cumpla con su obligación constitucional y al menos los presente en el Congreso? Bien sufrís aquí en Asturias los estragos del caos actual, de los transportes, y nosotros tenemos que decirle a todos los españoles que tan pronto lleguemos al Gobierno, armaremos un plan nacional de infraestructuras por comunidades autónomas. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Hoy entra en vigor la segunda fase de la Ley de Eficiencia Judicial. En la práctica significa
que los casos de agresión que se produzcan fuera de la pareja irán a parar a alguno de los 123 juzgados de violencia sobre la mujer que hay en toda España. Asumirá los juicios relacionados con delitos sexuales, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina. Los magistrados, con esta suma de juicios, avanzan que colapsarán sus salas. Salas que ya de por sí están sobrecargadas. Piden más dotación presupuestaria y que el Ministerio convoque ya las plazas de jueces comprometidas, el doble de las que existen a día de hoy. Tampoco se ha dotado, dicen, a los juzgados de refuerzos y solo se está recurriendo a comisiones de servicio sin relevación de funciones. Es decir, el Ministerio procederá a nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en los distintos partidos judiciales. Una denuncia que comparten todas las asociaciones judiciales, por ejemplo, Jueces para la Democracia. Su portavoz en Asturias es Lucía Rodríguez Vigil. Es una reforma que ha entrado sin dotación presupuestaria. Es decir, se va a incrementar el número de asuntos, sobre todo en las violencias de género, dado que en los juzgados que son mixtos se puede compensar con exenciones de reparto a los otros juzgados, pero los juzgados de violencia de género no podemos eximirnos, o sea, no se van a poder eximir de la materia, ni se puede compensar con otras materias. Se prometió la creación de plazas, desde el Ministerio de momento no ha salido ninguna plaza nueva a concurso y lo que se están supliendo son con unas comisiones de servicio que ya se han anunciado en la mayor parte del territorio español. También inciden en que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esta labor extra en unas mínimas condiciones de dignidad para las mujeres y también para sus hijos e hijas. Esto mermará la calidad de la atención que les prestan. Paloma Martínez Cimadevilla es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. No solo los jueces competentes especializados en esta materia de violencia de género han actuado, actúan y actuarán en este campo. También los jueces de instrucción, desde la entrada en vigor ya de la ley originaria de defensa de lucha contra la violencia de género, han conocido y han decidido aspectos sustanciales de la defensa de las mujeres maltratadas. Tanto las primeras diligencias de instrucción, las medidas cautelares, órdenes de protección. De las plazas de jueces de refuerzo comprometidas dicen que solo se han creado 23 en toda España y ninguna de ellas en Asturias. Estrella González, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y juez además de violencia de género en Gijón, insiste en que son jueces con sus propias salas y que asumirán estos nuevos casos como una carga adicional. A día de hoy creo que se han creado solo, según lo que figura ayer en la página del Consejo General del Poder Judicial, 23 jueces de refuerzos sin relevación de funciones. Eso quiere decir que son nombramientos, se han nombrado a jueces que tienen su propio juzgado, que tienen que trabajar en su propio juzgado, pero que parcialmente ejecutarán o realizarán funciones en los juzgados de violencia sobre la mujer. Bueno, pues en este sentido, en cuanto a lo relacionado con la violencia de género y más en concreto con los fallos de las pulseras antimaltrato en el Sistema Nacional, dice la vicepresidenta del Principado que en Asturias no hubo ningún fallo, no hubo incidencias. Jimena Amedo agrega que no consta ningún periodo sin datos ni consecuencias judiciales por los fallos en los dispositivos telemáticos, por lo que no se han producido ni sobreseimientos ni absoluciones por este motivo. Desde el PP, la diputada Susana Fernández acusa al Ministerio de Igualdad de negligencia y de ocultar información al Consejo General del Poder Judicial. El resultado de esta compra de saldillos se salda con maltratadores absueltos y víctimas revictimizadas, ineptitud y negligencia. Pero aquí nadie, ningún socialista, se responsabiliza de nada. ¿Usted qué hacía para garantizar la seguridad de las mujeres asturianas? Preguntamos a la Fiscalía también mostrando nuestra preocupación. Pero claro, escucharla a usted, portavoz del Partido Popular en Igualdad, decir bulos en esta Junta General. Y yo de verdad venía a explicarle el procedimiento, a explicarle... yo estaba escuchándola a usted y pensaba que estaba escuchando a una portavoz de Vox. Y en Gijón, el Consejo de Asociaciones de Mujeres no avala trasladar la Oficina de Igualdad al Museo Nicanor Piñole. Las entidades que forman parte de este consejo destacan
lo hace mediante un comunicado que vienen demandando un espacio propio y apropiado que sea sede de la casa de encuentro. La entidad asegura que es urgente y necesario un cambio de sede para unas oficinas de políticas de igualdad, ya que actualmente se ven desbordadas en cuanto al trabajo y al espacio. No obstante, el Consejo también ha apuntado que el cambio de sede tiene que llevar aparejado una reformulación del proyecto porque las necesidades de las mujeres también han cambiado. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:38. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visita hoy Asturias. Lo hace a las obras de construcción de 250 viviendas ubicadas en el solar de la antigua Escuela de Peritos en Gijón, unas viviendas que serán destinadas a alquiler asequible. Esta cita se agenda después del desencuentro de ayer entre el Gobierno y las comunidades autónomas del PP en la sectorial y a cuenta del Plan Estatal de Vivienda. Acusan al Ministerio de autoritarismo y unilateralidad, algo que niega la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El plan eleva la inversión en vivienda hasta los 7.000 millones de euros, de los que el 60% los aporta el Estado y el 40% restante las autonomías. El consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, critica que las gobernadas por el Partido Popular busquen financiación, por ejemplo, para segundas residencias. Estamos escuchando aquí que hay comunidades autónomas que pretenden que en el Plan Estatal de Vivienda se financie y se subvencione también la segunda residencia. Evidentemente hay una diferencia que yo creo que es clara, ¿no? Y Asturias está situado con los gobiernos que defendemos que la vivienda es un derecho, que está así recogido en la Constitución y que hay que implementar las políticas públicas que sean necesarias para hacer ese derecho efectivo. Bueno, pues sobre infraestructuras y viviendas y a futuro, mirando también en este caso los usos, les hablamos ahora de la fábrica de gas en Oviedo, donde los técnicos se ocupan de los trabajos de demolición y descontaminación. Allí estos profesionales reconocen que el arquitecto Pachi Mangado les aconsejó abandonar el proyecto por las complicaciones en la protección de determinados elementos. Pese a esa sugerencia, esperan que estén finalizados entre 2028 y 2029, en este periodo de tiempo. Nos lo cuenta Ángeles García. Ginkgo, propietario de los terrenos, planea que la fábrica de gas conserve la fachada. El interior se destinará a un equipamiento privado con 2 alturas. El gasómetro mantendrá su estructura, en cuyo interior se construirá un edificio residencial privado con planta baja para un supermercado, restauración o comercios, y encima 7 pisos con entre 50 y 60 viviendas, renunciando a los áticos para no sobrepasar la altura de la instalación. Donde los antiguos talleres irá un bloque de vivienda pública de 4 plantas y al otro lado otro residencial privado de entre 4 y 6 pisos. Se va a conservar la chimenea, el depósito de aguas y valoran el horno con su escalera de caracol. Está también la marquesina de Sánchez del Río, que es irrecuperable por el acero al descubierto, oxidado y los pilares superando sulfatos y químicos. Sus responsables confirman que si Patrimonio acepta su informe de estado de ruina, la van a demoler. Y en Oviedo también, allí seguimos. La plataforma El Campillino se toca presentará la próxima semana 6.000 firmas al periodo de alegaciones para la construcción del parque subterráneo en ese parque de la capital asturiana. El colectivo advierte de que la puesta en marcha de ese proyecto supondrá la destrucción de parte del parque, la introducción de más tráfico y contaminación y que su objetivo es únicamente beneficiar a la empresa privada que lo gestione. El portavoz de la plataforma, Arturo Vilariño, asegura que tienen el apoyo de 20 asociaciones de vecinos y de gran parte del tejido comercial de la zona. Que no vayan con ello adelante, a ver si entre campaña y campaña somos capaces de paralizarlo y que este alcalde dé marcha atrás en un parking que creemos que es totalmente innecesario para el barrio, ya que creemos que hay suficientemente plazas de garaje privadas ya para el uso turístico o comercial o lo que queramos llamar. De Oviedo a Ribadesella, tras varias inspecciones veterinarias, la Consejería de Medio Rural ha requisado una quincena de cabezas de ganado de la explotación del ganadero asesinado en Cueves. Es una medida provisional que se toma con la autorización del juzgado de Cangas de Onís. Nos lo cuenta Javier Caso. A primera hora de la tarde, veterinarios del Principado de Asturias, acompañados de agentes de la Guardia Civil, procedieron a incautarse de 17 animales, una decena de vacas, 5 terneros, una yegua y un asno que se encontraba en una finca aledaña. La medida se llevó a cabo con la autorización de la jueza del juzgado de Cangas de Onís.
Ha sido una incautación provisional que se adoptó tras la última inspección realizada este martes por los veterinarios de la Consejería de Medio Rural y que constataron que Mar Beljón, la compañera del ganadero asesinado, no manifestaba voluntad alguna de cuidar esos animales. Los animales fueron transportados a instalaciones del Principado de Asturias. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. 8:42. El Teléfono de la Esperanza en Asturias celebra este sábado su 50 aniversario en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y lo hace con un congreso bajo el título Salud Emocional, retos para un cambio de era. Los detalles con Ángeles García. Hablamos de una ONG de carácter apolítico y aconfesional que se dedica a velar por el bienestar emocional de la población. Fue fundada en 1971 en Sevilla, pero no fue hasta el 26 de septiembre del 75 cuando llegaron aquí, a Asturias. Se trata de un proyecto que nació para ayudar a las personas en situaciones de crisis y que cuenta con varias líneas de actuación, además de una pieza fundamental, los voluntarios, a quien va dirigido, entre otros, este congreso, según Camino Álvarez Fernández, que es la vicepresidenta de esta ONG. Tenemos un voluntariado, es importante recalcar esto porque va para ello sobre todo la celebración del Congreso, pero el voluntariado es un voluntariado exigido de forma muy exhaustiva, con el que pasan un proceso de selección exhaustivo y que están específicamente formados en la escucha activa, la empatía y la atención y acogimiento en ausencia de juicios, lo que más caracteriza al voluntariado. Lo hacen de forma totalmente altruista. El Teléfono de la Esperanza a lo largo de todos estos años ha ido creciendo en recursos, en disponibilidad de voluntarios y también evolucionando según la sociedad. Un evento que pretende ser un reconocimiento a todos aquellos que participan de una u otra manera en su día a día. Queremos hacer hincapié en que la celebración es para agradecer a lo largo de todos estos 50 años a la gran cantidad de personas que han hecho posible este proyecto. Este proyecto no es debido a los que estamos ahora. Son 50 años de trabajo de un montón de personas que han estado escuchando de forma altruista, desinteresada y con una formación muy específica para ello. Se trata de una jornada que se completa con charlas específicas y una mesa redonda para explicar la labor del Teléfono de la Esperanza con personas formadas y conocedoras del tema de la salud emocional, la psiquiatría y la psicología. Pues hablando de solidaridad y también de empatía, hoy se celebra la Feria del Voluntariado de la Universidad de Oviedo en la capital asturiana. El encuentro será en la Facultad de Química y habrá 30 expositores del tercer sector. El programa, organizado por Espacio Solidario en colaboración con la Plataforma de Voluntariado de Asturias, busca acercar al estudiantado universitario la labor diaria de las asociaciones y mostrarles cómo pueden implicarse activamente en proyectos solidarios. Alfonso López es el vicerrector de Estudiantes. Está la Feria del Voluntariado, en la que están todos presentes. Y es el broche a la Semana del Voluntariado. Entonces ir conociendo cómo están desarrollando, qué actividades tienen allí. Porque de alguna manera también, digamos que tenemos una especie de menú en el que el estudiante puede escoger aquellas actividades en las que se considere más integrado y en las que aquellas en las que el estudiante más pueda aportar. El próximo lunes, la Semana del Voluntariado se celebrará en Gijón. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Del exterior y con movimientos también a nivel internacional, nacional y, como no, locales, les hablamos de la situación entre Israel y Palestina y sobre todo nos fijamos en lo sucedido en la última hora con la Global Sumud flotilla. Israel asegura que ha concluido la operación en la que interceptó la mayoría de barcos de esta flotilla y que se ha saldado con la detención de 443 personas de las 500 que iban en esta misión humanitaria para llevar alimentos, material de primera necesidad a Gaza. Entre los arrestados, recordamos, hay 30 españoles. Desde nuestro país, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que todos recibirán asistencia consular. En las últimas horas, miles de personas han participado en concentraciones convocadas para protestar por la intervención de Israel contra la flotilla, por el genocidio que está haciendo también el gobierno de Netanyahu. En las últimas horas ha habido concentraciones frente a los ayuntamientos de Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Mieres y Langreo. Tiene más información Patricia Martínez.
Israel asegura que 250 de los más de 500 tripulantes que participaban en la flotilla han sido ya fichados por la policía. Los barcos están en el puerto israelí de Ashdod, donde más de 600 agentes se están haciendo cargo de los detenidos antes de iniciar los trámites de su deportación, según la propia policía del país. Dirigentes de varios países de todo el mundo, incluido España, han asegurado estar vigilantes ante lo que pueda pasar con los integrantes de la flotilla. La Fiscalía española ya ha pedido, de hecho, información e incluye la operación contra la flotilla en su investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Evidentemente la detención ha sido sin ningún motivo. La única voluntad de ellos era llevar ayuda humanitaria. Miles de personas se concentraban este jueves frente a distintos ayuntamientos asturianos para condenar la intervención israelí sobre los activistas de la flotilla. Además, en Llanes está prevista otra concentración, también frente al ayuntamiento mañana sábado a las 12 del mediodía. El domingo a las 12:30, la plataforma Asturias con Palestina ha convocado una manifestación en Gijón con salida del humedal y final en la plaza del ayuntamiento. Hoy los bombardeos han sido mucho más duros que estos días pasados. Mientras Trump hablaba de que iba a haber una paz, es todo lo contrario. El genocidio sigue, la hambruna sigue. Van más de 60.000 muertos, 20.000 niños, hay muchos bajo los escombros, los matan de bombas o de hambre. Los estudiantes secundaron también ayer en Asturias de manera masiva la huelga convocada a nivel nacional en apoyo al pueblo palestino. Fueron centenares de jóvenes los que se concentraron en Oviedo y Gijón para exigir el fin del genocidio y la ruptura de relaciones institucionales con Israel. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos con apuntes culturales. El Bombastic, el festival con más público de Asturias, ha anunciado en sus redes sociales que no habrá más ediciones. Parece que en los terrenos de la Morgal no se va a volver a coger esta cita. Tras 4 años de música, se despiden, como decimos en redes, con un simple "nos vamos". Desde RTP hemos intentado obtener declaraciones, la valoración del Ayuntamiento de Llanera y también del Principado de Asturias, pero de momento ninguna de las dos instituciones han querido hacer declaraciones. La cuarta y última edición fue la más floja. Asistieron unas 95.000 personas, lejos de los 120.000 participantes que estaban previstos. Además, el festival se vio envuelto en la polémica por la ausencia de refuerzos ferroviarios. La organización criticó a Renfe por no habilitar trenes especiales como en años anteriores y lamentó la falta de apoyo institucional. El evento suponía también un gran impacto económico para la región, especialmente en Llanera, estimado en más de 10 millones de euros en cada edición del Bombastic. Desde la organización han asegurado que en los próximos días darán más detalles. Sobre todo a nivel de valores humanistas en el sentido clásico que intentamos transmitir en la sección, que a veces... Bueno, pues les íbamos a contar, ahora van a escuchar el Alejandro Díaz Castaño, el director del FIX, porque ayer se presentaba la sección en Fans Terribles del festival, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre. Esta sección es la de cine para público infantil y adolescente, que en esta ocasión se va a complementar con talleres, encuentros con cineastas y proyecciones especiales en asturiano. 17 largometrajes, la mayoría dirigidos por mujeres, llegan al Festival Internacional de Cine de Xixón, procedentes de otras citas como Berlín o Cannes, para acercar el cine de autor al público más joven. Una edición que además, como explica su presidente Alejandro Díaz Castaño, cuenta con varios estrenos para el público más joven, pero no por ello menos exigente, ha dicho. Le escuchamos al director del FIX y también a Tito Rodríguez, programador del festival. Sobre todo a nivel de valores humanistas en el sentido clásico que intentamos transmitir en la sección, que a veces decimos no a cosas que sabemos que llenaríamos los teatros, pero que no nos interesan. Y varios estrenos. Meteors, de Hubert Saruel, película que se presentó en Uncertain Regard. Está Summer Beats, una película de Lisa Coca y Romain Gueret, que se presentó en la sección Cannes Premiere del Festival de Cannes y que tendrá su estreno español dentro de Enfant Terrible, compartiendo sección en la competencia internacional. La animación también vuelve a ocupar un lugar destacado en esta edición. Propuestas como Olivia y el terremoto invisible, primer largometraje en stop motion dirigido por una mujer en España, o The Lost Tiger de Chantel Murray, la primera película de animación escrita y dirigida por una cineasta, esperan sorprender al público más joven. Tito Rodríguez es el programador del Festival de Cine de Xixón.
Hecho Indiana Jones mezclado con animación, historias un poco más adaptadas para el público infantil, pero en este sentido de los exploradores, las exploradoras, la arqueología. Del cine a la música, porque el Teatro Palacio Valdés de Avilés acoge hoy el estreno nacional de Tarzán, el musical. Se trata de un espectáculo pensado no solo para el público infantil, sino para toda la familia, donde además de las aventuras del rey de la selva con sus amigos, los gorilas y los monos, serán cita también la magia y la música con canciones compuestas expresamente para este espectáculo. Se trata de una obra escrita y dirigida por Silvia Villaú, con Tomás Padilla a la cabeza. Hoy llegan a Avilés con este estreno y después inician gira por 40 ciudades españolas a lo largo de los próximos 2 años. Son momentos en los que el público también entra a participar con nosotros dentro de la obra, se corrompe esa cuarta pared para hacer que los niños también pues se adentren al mundo de Tarzán, y ahí se les pide una cierta ayuda a los nenes para hacer algo mágico. Nuestras producciones son a la antigua, de color corpóreo, no paran de moverse, hay más de 25 cambios de escenografía en las 2 horas que dura el espectáculo, es una barbaridad. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con la actualidad deportiva, nos la traen como siempre nuestros compañeros de Tiempo Añadido aquí en RPA. Hoy es el turno para Miguel Fernández. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo trabajará hoy en el Carlos Tartiere, el escenario del partido de mañana a las 2 ante el Levante. Belko Paunovic decidirá hoy sobre el concurso de Santi Cazorla, que ayer trabajó con normalidad con sus compañeros. Si regresará a la convocatoria Oviellaria y no estará Luka Ilic al desestimar el comité de disciplina el recurso del club tras su expulsión en Mestalla. Del partido habla el portero Aarón Escandel. Nosotros queremos seguir sumando de 3 aquí en casa, irnos al parón de la mejor forma posible, porque eso te da mucha energía y mucha confianza en nosotros, y sobre todo luego en el parón también preparar las cosas que a lo mejor no estamos haciendo tan bien. El Sporting seguirá esta mañana trabajando en mareo para tratar de revertir la dura situación que atraviesa tras encajar 4 derrotas consecutivas. Juan Otero se pudo ejercitar ayer con normalidad junto al resto del grupo, por lo que todo apunta a que estará a disposición de Asier Garitano para el partido del domingo a las 4:15 en Castalia frente al Castellón. Recordar que el técnico vasco recupera a Corredera y a Rosas, mientras que Curbelo parece que también llegará a tiempo para el choque. En Primera Federación, el Real Avilés jugará el domingo a las 6:15 a domicilio ante el Guadalajara. El conjunto blanca-azul, por cierto, avanza en el futuro de su ciudad deportiva tras adjudicar el Ayuntamiento de Corbera la venta de los terrenos de Truyés a Carpa Élite, empresa propiedad de Diego Baeza. En Segunda Federación, mañana a las 6 en Ganzábal, Unión Popular de Langreo Rayo Cantabria. El domingo a las 4:30 en el Requesión, Vetusta Burgos Promesas, y el domingo a las 5:15 en Les Calelles, duelo autonómico entre el Lealtad de Villaviciosa y el Marino de Yuanco. A las 11:30 de este mediodía comienzan los entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, que vivirá la carrera el domingo a las 2 de la tarde. Fernando Alonso. Intentamos volver un poco a unas prestaciones un poco mejores. Las 2 últimas carreras la verdad es que han sido bastante malas. En Monza y en Bakú éramos el 9º coche o el 10º coche seguramente en Monza, así que queremos volver a estar aquí un poco más arriba y tener esa posibilidad de coger algún punto si está disponible. Y esta noche a las 9:15 el Alimerco Oviedo Baloncesto disputa la segunda jornada de la primera FEB, midiéndose en Riazor al Leima Básquet Coruña. Asturias Hoy, en clave económica. Pues vamos con la actualidad de los mercados. Lo hacemos como siempre aquí en RPA, en Asturias Hoy, con Renta 4. Su director en Gijón es José Antonio Antuña. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Cerramos una semana marcada por el cierre del gobierno de Estados Unidos. Actualízanos la información. Sí, y decíamos que una de las citas claves de la semana y una de las referencias macroeconómicas más importantes que tienen los inversores en la actualidad es el informe oficial de empleo americano, que se supone que deberíamos de conocer hoy y que damos por hecho que no lo vamos a conocer. Y eso, pues evidentemente, puede tener su implicación. Es verdad que la FED, la reunión que tiene el 29 de octubre, el mercado está descontando que va a haber esa bajada de tipos casi al 100% de probabilidad, pero es cierto que nos quedamos sin esa actualización del mercado laboral
americano, que es fundamental para la política monetaria de la FED. La conclusión que sacamos es que puede haber esa bajada de tipos como consecuencia de que en los últimos datos estábamos viendo cierto enfriamiento en ese mercado laboral americano, pero evidentemente nos quedamos sin esa actualización y eso, pues si esto se alargara en el tiempo, pues evidentemente puede distorsionar bastante la hoja de ruta que tenía la FED, y eso es un poco lo que marca la sesión, en una sesión en la que vamos a tener grandes referencias macroeconómicas. Vamos a conocer cómo está el sector servicios a nivel mundial. También tenemos la duda de si conoceremos el de Estados Unidos, que parece que ese dato sí que es previsible que lo podamos conocer, pero que también está en duda poder conocerlo. Y destacar dos cositas. A nivel tecnológico, bueno, los mercados ayer en Estados Unidos subiendo, hoy viene la apertura con subidas también aquí en Europa, subidas en torno al 0,30 están marcando ahora los futuros, como consecuencia de las alianzas que comentábamos de ayer en temas de inteligencia artificial que sigue impulsando la tecnología. Y por otro lado, en el plano comercial, unas declaraciones del secretario de Tesoro en Estados Unidos donde dice que espera grandes avances en las próximas negociaciones comerciales con China. Hay que recordar que están en una tregua que finaliza el 10 de noviembre, pero esa noticia positiva, pues evidentemente el mercado lo toma como positivo, y yo creo que justifica un poquito todas estas subidas que estamos teniendo en estos días. Un último apunte de forma breve. Ayer Duro Felguera, lo veníamos contando, abrimos con ello, de hecho, por la relevancia que tiene, no le daba la cuarta prórroga para ese preconcurso de acreedores. Claro, en bolsa caía. ¿Es habitual que esto suceda en el mismo día y que no haya más repercusiones, por ejemplo, en la jornada de hoy, salvo que haya novedades, vaya? A ver, lo normal después de esta noticia es que el goteo pueda seguir siendo a la baja. Es cierto que la compañía, bueno, ahora tiene un mes para presentar el concurso de acreedores, y la compañía va a intentar pedir que se haga una homologación de ese plan de reestructuración y intentar evitar el concurso de acreedores. Bueno, vamos a ver si lo puede conseguir, pero evidentemente mientras no tengamos noticias en positivo, la última, digamos, más relevante conocida, esa concurso de acreedores y esa denegación de la prórroga, evidentemente es negativa y ya se justifica un poco la caída que tenía en el día de ayer. Pues José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, como siempre, muchas gracias. Buen día. Gracias, buenos días. 100 veranos, millones de bares, muchísima risa en los festivales. Hoy a partir de las 9 de la noche en la Sala Acapulco del Casino de Asturias en Gijón estarán los Morochos, esa fusión de flamenco y reggae que nos llega hasta las 9 de la mañana. Siempre lo de ahora, lo de antes, todos diferentes pero se les quiere iguales. La que siempre está, el que nunca sale, la que llama, la que espera, el que siempre llega tarde, la que vive de resaca, la de los zumos detox, que saca la...